Hola, marineros de la vida, ¿cómo les va? Bienvenidos a bordo de la obra viva. En esta primera edición, un breve relato de la gran historia del querido, respetado, admirado comandante don Luis Piedrabuena, marino como pocos, tanto dentro como fuera del mar. Luis Piedrabuena nació el 24 de agosto de 1833 en Carmen de Patagones, conocida por aquel entonces como El Carmen o Fuerte del Carmen. Ya era un poblado con más de 50 años, lo cual es mucho si lo comparamos con la edad que llegó a tener por estos mares el ya mencionado Don Luis. Patagones recibe a su comandante con los ecos de la batalla del 7 de marzo de 1827, librada en el marco de la guerra entre Argentina y Brasil. En cada rincón se respiraba independencia, soberanía, identidad, próceres, héroes. Relatos de pobladores orgullosos de aquella gesta histórica, a la costa de un hermoso y majestuoso río que siempre invita a conocer las distancias, a mostrarnos que la vida no termina, sino que empieza en cada sitio, que el agua de mar, convertida en lluvia y nieve, siempre vuelve para continuar volviendo. Alguien podría decir, pero en ese contexto cualquiera podría haber sido o podría convertirse en un Luis Piedrabuena, digamos, convencional, o aunque sea uno de modelo base. Sin embargo, esto no es tan así, y claro, ¿quién podría decir semejante cosa? El niño Luis, siempre pensando en buques, ríos y mares, pasaba mucho tiempo en la orilla del río, acompañaba por la costa hasta donde podía a los barcos que salían del puerto, alimentando a diario su deseo de zarpar a la vida, al mundo. Miraba con atención las maniobras en el muelle y en el río. Con troncos y elementos que estaban a su alcance, construyó canoas y balsas con las que se lanzaba al río. A los 9 años construyó una pequeña embarcación y se dispuso a ver qué había aguas abajo. Así fue que navegó, llegando a la desembocadura del río. Es un sitio con gran dificultad de navegación para una embarcación pequeña, ya que difícilmente podría cruzar la barra formada en el choque del río con el mar. Fue allí donde un barco ballenero lo encontró justamente luchando contra la barra. Lemon, el capitán del barco, envió a algunos marineros a rescatarlo. Es lo que haría cualquier capitán que se precie de tal, rescatar a un náufrago asustado. Pero grande fue la sorpresa de toda la tripulación al ver que el náufrago era solo un niño que estaba lejos de casa, pero muy lejos de estar asustado, y que sonrientemente los desafiaba. Reconociendo la audacia y pasión navegante, el capitán lo invitó a sumarse a la tripulación como grumete y estudiar náutica en Estados Unidos. Es que en esos tiempos sería la promesa, algo así como un Leo Messi, un Dieguito de Mar del siglo XIX. Así es que con la autorización de sus padres, quienes ya sabían cuál era la vocación de su hijo, emprendió, o también podemos decir que continuó con su viaje, esta vez a bordo de un buque ballenero. Durante el viaje, Luis pasa muchas horas con los marineros, ya que siente más empatía por el corazón navegante de ellos que por el duro carácter que él mismo percibía en el capitán. Después de todo, era solamente un niño. Al llegar a Buenos Aires, decide quedarse allí en casa de un amigo de la familia, el corsario Jaime Harris, quien había participado en el mencionado combate del 7 de marzo en Patagones. ¿Qué habrá pensado el capitán cuando Luis le dice algo así como: capitán, voy a quedarme en casa de Harris, un amigo de mis papás? Repasemos.
Luis, con 9 años, construyó una embarcación y llegó a la desembocadura del río. Viajó con un capitán ballenero al que no conocía y desiste del viaje quedándose en la casa de un amigo corsario en Buenos Aires. Deducimos que la infancia de Luis no fue cualquier infancia. Harris lo recibe con mucho gusto, se encarga que asista a la escuela y lo lleva a visitar un establecimiento de actividades náuticas. Digamos que en el Río de la Plata había y sin duda habrá más actividad náutica y naviera que en el Río Negro o Currú-Lebu, situación muy valorada por nuestro querido Luis. Pasaron alrededor de 5 años hasta que regresa a Patagones, quizá un poco o más bien bastante más entusiasta que antes. Navega todo barco que estuviera a su alcance. Con los conocimientos adquiridos y ayuda económica de su familia, construye un velero de navegación costera con el que recorre y conoce la zona inferior del río. Hasta que un buen día se lanzó río abajo, navegó los casi 40 kilómetros hasta la desembocadura, cruzó la barra ingresando al mar y desde allí navegó unos 45 kilómetros hasta llegar a Bahía Rosas, sobre la costa del Golfo San Matías, para luego regresar a puerto. Casi con 14 años y nuevamente con la autorización de sus padres, quienes soltaron amarras con el deseo que su hijo cumpla su voluntad de convertirse en marinero, acompaña a otro gran capitán en una campaña ballenera. En esta oportunidad al capitán Smiley, conocido como el cónsul de los mares, que había llegado a puerto y se interesó en el joven Luis. Los que saben del tema cuentan que en esta campaña Luis aprende todo lo que estaba a su alcance: manejo de arpones, comandar las balleneras, recorre las aguas del sur, viaja y estudia en el gran país norteño, etcétera, etcétera. Cada acción del querido Luis no deja ni dejará de asombrarnos. Mencionaremos solo algunos puntos de referencia que hemos ordenado cualitativa y no cronológicamente. Una vez al mando del Luisito, viajando desde la isla Pavón, con el objetivo de instalar una planta de aceite, llega a la isla de los Estados. Divisa restos de una embarcación producto de un reciente naufragio. El comandante Luis Piedrabuena rescató a 6 tripulantes del bergantín inglés Eagle, abandonando otra vez el proyecto de la planta de aceite para dirigirse a Punta Arenas, poniendo a salvo a los náufragos. A esta altura termina la época de caza, por lo que desiste momentáneamente del proyecto. Un capítulo aparte merece ese viaje a Punta Arenas, ya que al no contar con víveres suficientes, tiene que racionarlos para poder sobrevivir, pero fundamentalmente con el objetivo de asegurar la supervivencia de los náufragos debido al comprometido estado de salud. En otra oportunidad, llegando a la isla de los Estados, cargado de ganado, encuentran otro naufragio, el bergantín Dr. Hansen, de origen alemán, que yacía en la costa fueguina. Ese lugar, lleno de riscos, no permitía un fácil acceso al punto del naufragio, por lo que tuvo que maniobrar con mucho cuidado para poder rescatar a los náufragos. De allí continuaron hacia la isla de los Estados. Decide llevar los náufragos a Punta Arenas, lo que significaba una superpoblación para el barco, necesitando más provisiones de las que podían contar a bordo, lo que no era apropiado para navegar en ese mar. La tripulación de Luisito constaba de 8 marineros y el capitán. Don Luis le pide a la tripulación que 6 marineros permanezcan con él en la isla alimentándose con mejillones
mientras que el resto viaje a Punta Arenas, dejando a salvo el naufragio, para luego regresar a la isla por el resto de la tripulación. A lo que los marineros acceden sin titubear, pidiéndole que sea él, uno de los marineros, que lleve a los náufragos y regrese por el resto de la tripulación, cosa que felizmente se realiza según lo previsto. En una carta deja constancia de rescatar náufragos del ataque de aborígenes. Don Luis nunca permitió que se castigue a los aborígenes. Consideraba que por haber sido robados y maltratados constantemente, era entendible que tuvieran recelo hacia la población, digamos, no aborígene. Al mando del Manuelita, un ballenero encuentra el naufragio de otro ballenero, en este caso el Dolphin. La embarcación enviada al rescate choca con las rocas y se daña. Tal las cosas, el mismo Luis, en otro bote, se dirige a rescatar a los 7 marineros enviados anteriormente y a los 42 del Dolphin. Es conocido también que en la costa de las Islas de los Estados, él y la tripulación de la Espora son sorprendidos por una tormenta. Intentaron varar el barco para salvarlo, pero fue destrozado por la tormenta. Bajo la lluvia y la nieve, varios marineros estaban enfermos por el frío, por lo que construyeron una choza para refugiarse. A pesar de la baja moral generalizada de la tripulación, el espíritu del Gran Luis logró sacarlos adelante. Con las herramientas que pudieron rescatar, improvisaron un astillero y lograron construir un cúter de 11 metros, al que llamó Luisito en honor a su hijo fallecido. En este barco pudieron regresar a salvo. Sí, el Luisito es el mismo barco que mencionamos anteriormente. ¿Qué más decir de este marinero ejemplar, de sus impresionantes cualidades de líder? Pudo mantener unida a la tripulación luego de realizar un salvataje y, cambiando el objetivo original, llevar a puerto seguro a los náufragos. Mantuvo unida la tripulación cuando, al rescatar un naufragio, se daña el bote de salvataje y logra rescatar los náufragos propios y los de la otra nave. Mantuvo unida la tripulación al romperse el propio barco, quedando literalmente varados en tal vez uno de los lugares más inhóspitos y desolados, construyendo con lo que se podía un barco más pequeño para poder seguir navegando. Tendrá que ver aquella experiencia de niño que prefería permanecer con los marineros en lugar de un capitán de corazón duro. No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que si nos interesa liderar a la tripulación, primero debemos conocerla y dar respuesta a cada necesidad de ella. Y amigos, nosotros, digamos, vos y yo, ¿qué líderes somos? ¿Y qué líderes podemos llegar a ser? ¿Qué líderes tenemos y qué líderes queremos tener? Bueno, marineros, hasta acá llegamos con este pequeño recordatorio homenaje a nuestro glorioso Luis Piedrabuena y un humilde aporte a la obra viva. Esperamos que les haya gustado, agradeceremos sus comentarios. Buenos vientos, será hasta la próxima. Muchas gracias.